Gracias por acompañarnos y a los que están presentes, mil gracias más para ayudarnos a comprender eventualmente que todo este escenario que se llama Tikkun Leil o Shana Rabbah es un desafío para mostrarnos y demostrarnos cuánto debe ser esa tendencia que nosotros buscamos durante todo el año, que lo decimos en la tefilá cotidiana, Betalmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torá está equiparado con el cumplimiento de todas las leyes. El tema que elegimos para hablar en esta noche, ya pasada la medianoche, es un tema que tuvo lugar ayer en el Bet HaKnesset, en el Shabbat Kol HaMoed de Sukkot, y que tiene que ver fundamentalmente con la Haftarah de este Shabbat Kol HaMoed Sukkot, y pertenece, por supuesto, al profeta Yehezkel, al Naví Yehezkel. Nosotros les hemos enviado, ya tienen el material, ¿verdad? Les vamos a enviar el material para que todo el mundo lo pueda compartir. No, pero... para que usted lo pueda ahora. No, cómodo. Entonces ¿sí? No. No, no. ¿Cómo? Listo. Aquí les damos entonces la Haftarah para este Shabbat Kol HaMoed de Sukkot, que pertenece al profeta Yehezkel en sus capítulos 38 y 39, quiere decir una parte del capítulo 38 y una parte del capítulo 39. Como todas las Haftarot del profeta Yehezkel, son Haftarot, diría, de complejidad. Primero porque es el único profeta dentro del grupo de los Nevi'im, de los grandes, de los profetas mayores, que nos ofrece obviamente una alternativa difícil de comprensión. En la Golá, en la diáspora, el exilio en sí es un exilio complicado desde esa perspectiva, y entonces de por sí toda la profecía de los profetas en el exilio, encabezados por Yehezkel, es una profecía compleja, diría. Otro profeta que vive en Babilonia, pero ya desde joven, es el profeta Daniel, eventualmente, y así como la visión del profeta en Eretz Israel es mucho más manifiesta, mucho más abierta, mucho más consolidada, la visión del profeta en el exilio es una visión, diría que tanto obnubilada. Los capítulos 38 y 39 que vamos a compartir comprenden una unidad que describe la guerra de Hashem contra Gog de la tierra de Magog, Milhemet Gog u Magog. Junto con la caída de Gog y la manera en que Hashem le hace la guerra, el profeta también describe una fuerza especial, la fuerza especial del Todopoderoso, y algo que va a representar una base para lo que se llama el Kaddish, la santificación del nombre de Hashem, que se produce con la derrota de precisamente este reinado tan poderoso. Ahora bien, esta profecía en Yehezkel no es solamente aislada, no es una isla, sino que complementa a las otras profecías que hablan del renacimiento del pueblo judío. O sea que Yehezkel en su último tramo se dedica a hablar de los huesos secos, por ejemplo, que representa la casa de Israel, que vive en el exilio y que eventualmente ahora tendrán la posibilidad de resucitar, de salir de sus tumbas, porque eso representa la diáspora en el escenario de Yehezkel. Y esta Haftarah, esta profecía, forma parte de ese renacimiento. Hasta ahora, la profecía de Yehezkel llega a su clímax con lo que representa el regreso del pueblo de Israel a su tierra después del exilio,
y la purificación del pecado. Ahora se descubre que el proceso permanece inconcluso. El renacimiento de la nación del pueblo judío ocurre de la mano con el fortalecimiento no solamente del pueblo judío en su tierra, sino con el estatus del Todopoderoso en el mundo. Pero el estatus de Hashem, sostiene el profeta Yehezkel, está como anclado después está anclado más que nada en la batalla, eso queríamos decir, contra Gog en la tierra de Magog, una guerra que cuando culmina tiene un escenario fantástico porque ahí Akadosh Baruj Hu va a revelarse al pueblo y va a hablar que ya no habrá más ocultamiento del rostro de Dios. Todo lo que estamos ahora es el concepto de Esther Panim, y entonces terminará el Esther Panim. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes el capítulo 38, enseguida vamos a analizarlo, pero en general hablemos que los capítulos 38 y 39 comparten muchos motivos en común, pero existe una clara división entre ellos. El capítulo 38 trata principalmente del poder y la fuerza de Gog, de este escenario tan complejo en el mundo, de estas potencias, de estas multipotencias, mientras que el capítulo 39, que es el que sigue en la Haftará, se centra en su caída anticipada. Y así entonces veamos el comienzo del capítulo 38, que dice allí el versículo 18, y ocurrirá en aquel día en el que venga Gog contra la tierra de Israel, ha dicho Hashem Elohim, ascenderá mi furor a mis nares. Nares son como las narices. Y con mi celo, con el fuego de mi saña he hablado, sino en el día aquel habrá conmoción grande sobre la tierra de Israel. Y se conmoverán ante mi presencia los peces del mar y las aves del cielo y la fiera del campo y todo reptil que repta sobre la tierra y toda persona que está sobre la faz de la tierra, y se desmoronarán las montañas y caerán los despeñaderos y toda muralla caerá por tierra. El capítulo 38, esta es la Haftará que leímos ayer. El capítulo 38 empieza, por supuesto, en el versículo 1, no en el versículo 18, pero no hace a la Haftará. Queríamos ser, más que nada, un poquitito más cuidadosos con el tema de la Haftará, eventualmente. Gracias. Y entonces, queríamos decir que Hashem le ordena a Yehezkel que profetice a Gog de la tierra de Magog, que es el príncipe de Meshech y Tubal. Príncipe de Meshech y Tubal. Quiere decir, estamos hablando aquí de sectores muy aislados de la tierra, hacia el oriente de la tierra de Israel. Y en los preparativos militares de Gog, que también en su momento fue Nabucodonosor, o pudo haber sido Sanjerib de los asirios, o bien los helenos que venían de Alejandro Magno, o bien los romanos, este Gog obviamente también tiene esas características, y Gog llega a la tierra al frente de un ejército que incluye otras nacionalidades, pero él y su ejército están dirigidos por la guía de Akadosh Baruj Hu. Y así Akadosh Baruj Hu está llevándolo a Gog. Y en esto es muy importante que ustedes entiendan. Todos los imperios, los grandes emperadores y los grandes monarcas y los grandes líderes y los grandes dictadores de los pueblos de la antigüedad, todos, exactamente todos, cumplen una misión. Una misión que está actuando Akadosh Baruj Hu sobre ellos. En algún momento cumplen con su voluntad y en algún momento Akadosh Baruj Hu retira su voluntad de ellos, dado su ensañamiento. En lo malo y también en lo bueno. Por ejemplo, Ciro, Koresh, el rey de Persia, termina nuestro Tanaj en Divrei Yamim segundo, el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 36, donde nos dice eventualmente que Koresh, cuando asume el imperio persa,
recibe una inspiración divina y un llamado divino para construir su casa en Jerusalén. Y entonces Koresh tiene una actitud maravillosa, que es decir, quien entre ustedes, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quiera regresar a su tierra, que regrese y que construyan su templo. O sea que allí también vemos como un rey pagano o de un imperio pagano eventualmente también accede a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si creemos que para lo bueno, también para las guerras están dirigidos por el Todopoderoso. Ahora bien, hay un tema muy importante que vale la pena aclarar. Esta guerra, llamada la guerra de Gog y Magog, tiene lugar después de que Israel haya regresado a su tierra. Y esto se indica explícitamente por esta razón en los capítulos de Yehezkel que siguen a los capítulos 34 y 37, que son los que hablan precisamente del retorno del pueblo judío. Aunque la llegada de Gog, hemos dicho y repetimos, se describe como una iniciativa divina, la respuesta de Hashem indica que Gog planea una rápida campaña militar destinada a tomar botines y presas antes de que la gente haya podido fortificarse en las ciudades a las que han regresado para vivir. Lo que acaba pasando es bastante diferente, de hecho todo lo contrario. Los versículos anteriores a nuestra Haftará, el versículo 14 al 16, dicen, por ejemplo, por lo tanto, hijo de hombre, así lo llama al Kadosh Baruj Hu a Yehezkel, Ben Adam, así lo llama él, Ben Adam, todo el tiempo. Es la diferencia entre todos los profetas y Yehezkel. Yehezkel es Ben Adam. Como parecería indicarnos, si uno quiere profundizar más en el tema, que Yehezkel es más ser humano que profeta. Y en este sentido es que los profetas no eran humanos. Sí, los profetas eran superhumanos, pero aparte tenían una visión de lo divino y ese ascenso, esa elevación a la cual llegó nada más Moshe Rabenu cuando decimos que Moshe era Ish Elohim, quiere decir el hombre de Dios. Y así le dice entonces el Kadosh Baruj Hu, profetiza y dile a Gog, así dice Hashem Dios, te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ese es el objetivo de Hashem. Gog tenía pensado venir, llevarse todas las riquezas, como hicieron otros imperios, y el resto ya no importa, pero a Kadosh Baruj Hu le tiene preparada otra sorpresa. Y más adelante vamos a aprender que la guerra de Dios contra Gog es la realización de profecías que también llegaron a otros profetas. Por ejemplo, tal vez a lo que se refiere Irmiau, cuando dice Mitzafón tipatah ra'a, cuando llega la primera profecía del profeta Jeremías, entonces que leemos en los tiempos de Ben Ametzarim, dice Mitzafón tipatah ra'a, desde el norte habrá de irrumpir el mal. Y ese norte puede ser también, no solamente Babilonia, sino también puede ser Gog. Y el versículo 17, que es el anterior a nuestra Haftará, dice, así dice Hashem Dios, eres de ti, de quien hablé en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante muchos años que te traería contra ellos. Quiere decir, esa es la prueba, eventualmente, que a Kadosh Baruj Hu le está diciendo a Gog, dice, tenemos una historia en común. Y entonces veamos los versículos 18 a 22. Aquí Yehezkel pasa una descripción del castigo impuesto a Gog, incluyendo muchos elementos escatológicos. La escatología quiere decir aquello que nos habla a los hechos pertenecientes al final de los tiempos. Esto se llama en la cosmovisión de los sabios de Israel el concepto de Aharit Yamim. Aharit Yamim, estamos hablando aquellas cosas que van a ser parte del final de los tiempos. También Yeshayahu habla de Be'ayá Be'aharit Yamim, será en el final de los tiempos. Nachon Yeh Arbet Hashem Berosh Harim. El monte de Dios estará enclavado en lo más alto de las montañas, y allí entonces Benizam Mikvaot, y se elevará por sobre todas las colinas de Naharu Elav Kol Agoim.
y van a fluir hacia él todos los pueblos del mundo. ¿Para qué? Diciendo que vamos a estudiar de la Torá de Jacob y de las leyes de Israel. O sea que existe ese concepto de la escatología. Y entonces volvemos a ver los versículos 18, ocurrirá en aquel día, como dijimos, y con mi celo y con mi saña he hablado. Y en el versículo 20, se conmoverán ante mi presencia los peces del mar y las aves del cielo y las fieras del campo y todo reptil que repta sobre la tierra y toda persona que está sobre la faz de la tierra, y se desmoronarán las montañas y caerán los despeñaderos y toda muralla caerá por tierra. Y convocaré contra él, contra Gog, sobre todas mis montañas, espada. Quiere decir, la espada de la muerte. Ha dicho Hashem Elohim, la espada del hombre contra su hermano será alzada. Está hablando de la batalla. Y entonces dice el versículo 22, contenderé con él con mortandad y con sangre. Contenderé con él es benishpateti. Benishpateti en hebreo quiere decir, habré de juzgarlo a él. Y en este caso, juzgar a él con mortandad y con sangre. ¿Y qué más? Y lluvia torrencial y piedras fulgurantes. Beabne el Gabish, fuego y azufre. Haré llover sobre él y sobre sus hordas y sobre pueblos numerosos que estén con él. Muchos pueden empezar a comprender de que este tiempo es un tiempo en donde la manifestación de lo que es Akadosh Baruj Hu está en toda su denominación y en toda su manifestación. Cuando uno escucha Gofrit Ba'esh, obviamente, como dice aquí, Esh de Gofrit, Amtir Alab, uno se acuerda que el fuego y el azufre fueron parte de qué? De las ciudades de Sodoma y Gomorra, Sodoma Amorá, que desaparecieron completamente. Y aquí también aparecen Abner Gabish, más elementos acerca de cómo Akadosh Baruj Hu ayudó en la época de la conquista, que estudiamos con Shmuel Korenblick al principio, en las guerras de Yoshua. También hubo guerras milagrosas en las cuales Akadosh Baruj Hu espantó a los enemigos a través de piedras que caían de los cielos y piedras de fuego que caían de los cielos. Lo mismo pasará aquí, y por lo tanto, dice este escenario, explica el Radak, esta profecía contiene una novedad como la de la creación. Y obviamente encontramos aquí algo que el mundo sucumbe, el mundo colapsa. Y esta misma realidad la encontramos en el libro de Bereshit. ¿Con quién? Con Noah. Cuando ese mundo eventualmente, esa lluvia torrencial, ese Mabul eventualmente también llega a ese mundo. Y por lo tanto, este escenario de la destrucción del mundo también apunta a una renovación de todo el orden de la creación. Todo lo que va a pasar en esta pequeña tierra, en la cual nosotros no vamos a participar de esa guerra, pero todo lo que vamos a ver en esta tierra es como que hay un principio nuevo de la creación. Y esa tendencia después lo vamos a poder ver en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40, el capítulo que sigue a nuestra Haftará de este Shabbat, hasta el capítulo 48, considero. Ahora bien, el propósito de la profecía en su conjunto, ¿cuál es? Es el pasuk final de este capítulo 38. Dice el profeta Ezequiel, Beit gadilti, beit kadishti, benoda'ati, leene goim rabim, beyadeu ki ani Hashem. Quiere decir, y seré magnificado y seré consagrado. Ustedes saben cómo empieza el Kadish, ¿no? Empieza diciendo Itgadal de Itkadash. Aquí nace el concepto, obviamente, de lo que representa que por fin no va a ser solamente el retorno del pueblo judío, la Teshuvá también del pueblo judío, sino que también hay ahora una reevaluación acerca de quién es quién en este mundo de la creación, eventualmente. Y aquí, Beit Gadilti, seré magnificado, Beit Kadishti, y seré consagrado, Benoda'ati, y me haré conocer a los ojos de naciones numerosas, y habrán de saber que yo soy
Hashem. Esto es el objetivo. Esta guerra de Akadosh Baruj Hu contra Gog, así como su resultado, ¿cuál van a ser? El conocimiento de Dios entre las naciones. Por lo tanto, explica el Radak, Rabbi David Kimchi, esta profecía es una respuesta a el Hilul Hashem, a la profanación del nombre de Dios. ¿Cuándo se produjo esa profanación del nombre de Dios? Cuando el pueblo judío se va al exilio. Cuando el pueblo judío vive en el exilio, es decir, cuando está fuera de su tierra, y la consecuencia anterior, el exilio viene como consecuencia de la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces, de una u otra manera, aquí tenemos un escenario de altísima complejidad en la cual no solamente hablamos de el retorno, la reconstrucción, sino la santificación del nombre de Hashem. Y ese es el capítulo 38, la parte de nuestra Haftará. Y ahora llegamos al capítulo 39. En el capítulo 39, nuevamente el profeta se dirige a Gog, pero ahora va a exponer verdaderamente cuál es su castigo. Y esto lo tenemos en los primeros 6 pesukim. Dice el capítulo 39, y tú, ser humano, profetiza contra Gog, ahí es Gog, y habrás de decir, Beatá ben Adam, y navé al Gog. Así ha dicho Hashem Elohim, Ineni eleja Gog, Nesir Rosh, Meshech Betubal. Ahora lo molesta, heme aquí contra ti, Gog, príncipe cabeza de Meshech y Tubal. Peshobabtija, Peshishetija, Pehaalitija, mi arquetet Zafón. Haré que te rebeles, Shobab. Shobab es travieso. Pero acá la Shobabut de un rey, de un emperador, es rebelarse contra la voluntad de Dios. Peshishetija, y en este caso voy a incitar, Pehaalitija, y te haré ascender desde los confines del norte, mi arquetet Zafón, Babiotija la de Israel, y te traeré a las montañas de Israel. ¿Y qué más? Nos dice el versículo 3, Vejiketi kashteja miyat moleja, vejitzeja miyat yemineja apil. Y batiré tu arco de tu mano izquierda, y tus saetas, tus flechas de tu mano derecha haré caer. Toda tu fuerza, todo lo que representa el poder del hombre que se enfrenta en la batalla contra el enemigo, todo eso Kadosh Baruj Hu lo hará caer. Es una guerra personal que tiene el Kadosh Baruj Hu con Gog y todos esos millones de soldados que vienen en su ejército. Y entonces le dice, versículo 4, al haré Israel tipol ata bejol agapeja. Sobre las montañas de Israel caerás tú, todas tus hordas y los pueblos que están contigo. A mí Mashelitach, Leaet, Sipor, Kol Kanaf, Bejayat Asadene, Tatija Leochlan. Para las rapaces aves aladas y para las fieras del campo, he dado para ser comido. Ni siquiera van a poder tener un entierro dentro de esta tierra, en principio, porque pasará tanto tiempo que las aves del campo y los animales, las aves rapaces y los animales, los van al Penea Sadetipol. Otra vez vuelve el profeta a acentuar, sobre la faz del campo caerás. Kiani Dibarti, le dice a Hashem, pues yo he hablado palabra de un juramento de Hashem Elohim. Y el último pasuk de esta primera parte, Beshilachti esh bemagog, ubeyoshbe haim, la betach, beyadeu kianiati. Enviaré fuego contra Magog y contra los que habitan las islas en seguridad, y habrán de saber que yo soy Hashem. El significado nos dicen los comentaristas bíblicos en general, voy a hablar del Malbim y del Radak en particular, el significado de la descripción de la caída de Gog como alimento de pájaros y de bestias del campo se aclara al final del capítulo, donde vamos a ver cómo eso verdaderamente tiene lugar. Ahora,
Y Ezequiel lo que está haciendo aquí, explican los comentaristas, está prediciendo por primera vez las acciones de los habitantes de las ciudades de Israel, que no están involucrados, les dije a ustedes, como combatientes en la guerra entre Gog y el Todopoderoso. Nosotros, el pueblo judío, en la tierra de Israel, en este momento, en este tiempo, vamos a ser espectadores, no actores. Todo lo que pueden hacer, ¿qué puede hacer el pueblo judío? Vamos a ver, reunir las armas que van a servir durante los próximos años como una fuente de accesible o una fuente accesible a material combustible y beneficiarse por el botín que va a dejar el ejército de Gog. Mírenlo ustedes en el versículo 7, 8, 9 y 10. Y mi nombre haré, conocerán el seno de mi pueblo Israel. Bechem Kochio día. Mi nombre haré conocer. Perdón, ahí está mal la traducción. Betoja mi Israel, en el seno de mi pueblo Israel. Velo a Chem Kochi, y no profanaré mi nombre consagrado. Oh, ya nunca más. Veyadeu Agoim, que ani Hashem Kadosh be Israel. Y habrán de saber las naciones que yo soy Hashem consagrado de Israel. Hay dos fenómenos que van a ocurrir en esta batalla. Por un lado, un fenómeno interno. Am Israel también se va a convencer de esa realidad inherente a la presencia de Kadosh Baruj Hu y que ya su nombre tiene que ser consagrado. Y un factor externo, también las naciones van a darse cuenta, como dice la ley no le Shabbat, Bayomahu y Hashem Echad, Ushmo Echad. No porque Hashem no sea uno, sino que en aquel día Hashem será uno y su nombre será uno, porque las naciones del mundo no van a tener otro ámbito de reconocimiento. Y por lo tanto dice el profeta Yehezkel, para darle veracidad al contenido de la palabra de Hashem, Ine ba'a beniheata. De aquí que viene y ha ocurrido. Neum Hashem Elohim, es la palabra de Hashem Elohim, Hayom Asher Dibarti. Es el día que yo había, dice Dios, había hablado. Y entonces, ahora veremos el rol que tiene el pueblo hebreo en esa batalla. Versículo 9 dice, Israel, y saldrán los que habitan en las ciudades de Israel, todas las ciudades de Israel van a salir y harán arder y quemarán las armas. Destrucción de misiles, destrucción de todo lo que es el poder. Parece que Yehezkel estuviera hablando, ¿no?, de toda la situación hoy en día, el desarme. Israel va a tener esa tarea, arder y quemarán las armas. ¿Qué más? Los escudos y paveses y los arcos y las saetas y las masas y las lanzas. ¿Y qué más? Ubiarubaem esh sheva shanim. Y dice, van a hacer arder con ellos fuego durante 7 años. 7 años completos. Una shemitah. Pero shemitah cada año. Increíblemente, es tanto el armamento con el cual, y parece una profecía, acá está hablando de saetas, de flechas, parece de tonterías, ¿no? Pero si lo evaluamos con respecto a lo que es hoy en día la vida de las naciones y la carrera armamentística, hoy ya es carrera misilística, entonces esto es lo que se va a dedicar el pueblo judío. Y dicen el versículo 10, para que entendamos bien, y no habrán de traer leña al campo, y no habrán de cortar de los bosques, ya que con las armas harán arder fuego, y saquearán a sus saqueadores y despojarán a los que habían despojado, ha dicho Hashem Elohim. Ya no se va a necesitar cortar árboles, se va a cuidar el medio ambiente, la ecología, solamente de las armas, de todo lo que se gastó en armas, se va a fundir todo y eso será el combustible para la gente. Y a partir de aquí se describe el entierro de Gog y toda su compañía, que se lleva a cabo con el fin de purificar la tierra.
Veamos del versículo 11 al versículo 16 y enseguida lo vamos a explicar. Y ocurrirá que en el día aquel voy a dar para Gog allí lugar de sepultura. Mekom Sham Kever. ¿En dónde? En Israel. ¿En dónde? Gei Aobrim Kidmat Ayam. En el valle de los que transitan. Kidmat Ayam. Al oriente de la mar. Ya que obstruye a los que transitan. Bekabru Shamet Gog, Betkol Amonó, Bekareu Gei Amon Gog. Y sepultarán allí a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de la multitud de Gog. El valle de la multitud de Gog. Quiere decir, todo esto va a ser algo que se describe y que ya tiene nombre propio. Y lo sepultarán Kolama Aretz, toda la casa de Israel, Beit Israel, Leman Taher et Aretz y bajo de siempre. Versículo 12, lo sepultarán la casa de Israel para purificar la tierra durante 7 meses. ¿Saben lo que es trabajar 7 meses enterrando gente? No se da abasto, ¿no? Versículo 13. Y lo sepultarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos, para renombre, en el día que yo seré glorificado, palabra de Hashem Elohim. Beanshei Tamid y Abdilu, y ya hombres designarán que de continuo transiten por la tierra y sepulten para purificarla. Al cabo de 7 meses habrán concluido. Quiere decir, personas que deberían seguir haciendo la tarea para terminar de purificar la tierra, no olvidemos. Y la Haftará termina, y ahora vamos a explicar las 2 etapas que se producen aquí. Y cuando pasen los transeúntes por la tierra, Be'abru Aobrim, porque siempre hay gente que transcurre por esta tierra, y viene alguien hueso de persona, erigirá a su lado señal, hasta que lo hayan sepultado los sepultureros en el valle de la multitud de Gog. Para quedar a campo traviesa, huesos, y eso implica que están impurificando el lugar. Y van a poner una señal en ese lugar para saber que eso tiene que ser trasladado a esa fosa que está en el Gei Amon Gog, en el valle de la multitud de Gog. Begam Shir Shem Ir Amonavet y Aruar. Y también el nombre de la ciudad, Hamoná, y habrán de purificar la tierra. Uno estará realmente que conmueve. Y aquí entonces tenemos una primera etapa para poder entender cuál es el mensaje de Yehezkel. Y hasta aquí, hasta esta primera etapa, y ahora nos damos cuenta, la ciudad Hamoná, una ciudad multitudinaria, quiere decir. Obviamente se refiere a una ciudad en particular que se llama Jerusalén, que tiene tantos nombres como cualidades. Pero hasta aquí, Yehezkel, hasta este capítulo, no había mencionado ni la purificación de la tierra ni de Jerusalén. Había puesto el énfasis en el retorno del pueblo judío. Ese es el punto esencial de poder volver. Porque Yehezkel, si no lo saben, me imagino que sí, anuncia obviamente la construcción del tercer Bet HaMikdash y da las medidas de ese Bet HaMikdash y cómo va a estar emplazado y cómo van a ser las tareas de los sacerdotes. Ahora, ¿por qué no se habla de la purificación y de Jerusalén? Dice Radá que esto parece deberse a que es imposible purificar la tierra sin que sus habitantes se sometan a la purificación. Primero y principal, Am Israel tiene que volver sobre sus pasos. Y entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podría ser posible que la purificación de las personas incluso provoque que la tierra se purifique automáticamente sin requerir ningún proceso específico. Pero el capítulo 39, como hemos visto, describe las acciones necesarias para purificar la tierra. Ese es el versículo 12
que acabamos de estudiar, donde dice, y lo sepultarán la casa de Israel para purificar la tierra durante 7 meses. Esa es la medida primera. Entonces, si bien podemos haber asumido que la purificación de la gente también habría conducido a la purificación de la tierra, existe una cosa de hecho antes, previa, una condición, que es la eliminación de las causas de contaminación. Entonces, la depuración de la tierra lleva, en este caso, varias etapas. Primero, Hashem designa un lugar específico donde será enterrado Gog, el Gei Amon Gog. Los cuerpos de Gog y todas sus multitudes están enterrados allí. A partir de ahora, ese lugar se lo conoce como Gei Amon Gog, quiere decir el valle de Amon Gog, la multitud de Gog. La campaña de entierro, tras la cual la tierra será restaurada a su pureza, dura, como dice el profeta, 7 meses y es emprendida por quién? Por Amaharet. ¿Quién es el Amaharet? La gente común de la tierra, el populacho general. Ellos son los que se encargan de esa tarea. Y estos hombres, en quinto lugar, pasan por la tierra, Obrim, son transeúntes, después de estos 7 meses, enterrando huesos que pudieran quedar. Estamos hablando del proceso de purificación. ¿Y qué van a hacer esos hombres que son Oberim, los transeúntes? Van a poner en cada lugar donde ven huesos, van a poner una señal para que también todos ellos sean llevados a ese valle. Por lo tanto, para purificar la tierra, entienden los comentaristas nuestros, después de la derrota de Gog y su ejército, es necesario enterrar a muchísimas bajas. Entonces, pregunta el Radak, ¿qué ha causado la profanación de la tierra mencionada en estos versículos? La gran cantidad de cadáveres esparcidos por la tierra parece ser lo que hace necesario la depuración, dice. Es su presencia lo que ha contaminado la tierra. Y sabemos que el cadáver, el cuerpo muerto de un ser humano, se lo conoce como Ab Avot Atum'ah. Es el padre, el principio esencial de la impureza. Y entonces, a partir de aquí, obviamente, eso habla, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Bemidbar, cuando se quiere celebrar el segundo Pesaj, después de Egipto, que había gente que estaba impura por haber tocado un cadáver. Entonces, no podían celebrar el Pesaj. Y eso es un tema recurrente aquí. Entonces, esa remoción de cadáveres va a purificar la tierra. Y Ezequiel describe este periodo de 7 meses en donde la casa de Israel, el Amaharet, Zafilu, enterrarán a todos los muertos y por lo tanto purificarán la tierra. Entonces, dice, aquí llegamos obviamente en un nivel más profundo, donde van a ser enterrados, ¿no es cierto?, en el Gei Amon Gog. Aquí tenemos lamentablemente otro escenario muy lamentable que se llama Gei Ben Hinnom. Y ese Gei Ben Hinnom, que está enfrente de la ciudad vieja de Jerusalén, es un valle profundo donde se sacrificaba a los niños al culto idolátrico del Molech, que se los hacía pasar por fuego. Y eso era, por supuesto, una tarea pagana que también fue asumida por los reyes de Israel. Bueno, entonces vemos que los procesos de purificación, para no extendernos con los impuros por en contacto con cuerpo muerto, ya de por sí llevaría 7 meses para poder hacerlo. La segunda etapa, que ya no está en nuestra Haftará, son los versículos que siguen, que no los pusimos, es la eliminación de posibles lugares de culto. Quiere decir, obviamente, esta profecía está hablando de algo elemental que tiene que ver, bueno, con toda esa guerra que va a ser incomprensible desde el punto de vista de su alcance, pero por otro lado, también lo que representa la eliminación de todo lo que es los altares de la idolatría que no faltaron aquí y que se siguen encontrando hoy, eventualmente, en la búsqueda de ruinas arqueológicas. Por último, está que las naciones van a conocer a Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Dice, como habla Umalea a Aretz de Aet Hashem, Hamaim Layam Mechasim.
Así dice el profeta Yeshayahu en los tiempos que habrá de sobrevenir el Mashiach, que la tierra entonces se llenará del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren los mares o los océanos. Entonces, eventualmente, aquí tenemos que el profeta Yehezkel nos está llevando hacia una realidad en una diáspora que está ya 70 años establecida y que obviamente está muy lejos todavía, ¿sí? De poder regresar a la tierra. A tal punto que el profeta dice así, en el final de este capítulo, que nosotros no lo tenemos en la Torá, y sabrán todas las naciones que la casa de Israel fue al destierro por su iniquidad. No fue al destierro porque hubo reyes más poderosos, porque rompieron la fe en mí, por eso escondí mi rostro de ellos y les entregué en mano de sus enemigos y cayendo a espada a todos ellos. Según su inmundicia y según sus rebeliones les hice y de ellos escondí mi rostro. Por supuesto que ahora el objetivo esencial es ahora que Akadosh Baruj Hu se manifieste delante del pueblo judío y de su rostro. Y su rostro se manifieste ante todo el pueblo judío. Como se nos está terminando el tiempo, entonces queremos hablarles nada más 2 minutos acerca de Gog y Magog a lo largo de las generaciones. Obviamente, estos capítulos, nos explican los comentaristas, son parte de la conciencia histórica de la nación. A lo largo de las generaciones, esta profecía fue citada como una descripción de los eventos que tendrán lugar directamente antes, durante o directamente después de la venida del Mashiach. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en el Hot Melahim dice, la simple interpretación de las palabras de los profetas parece implicar que la guerra de Gog y Magog tendrá lugar al comienzo de la era mesiánica. Antes de la guerra de Gog y Magog, un profeta se levantará para inspirar a Israel a ser recto y preparar sus corazones. Con respecto a todos estos y otros asuntos similares, el hombre no puede saber cómo ocurrirán hasta que realmente sucedan, porque estos asuntos quedan sin definir por los profetas. Eso dice el Rambam. A lo largo, obviamente, de las generaciones, los judíos han participado de esta profecía y Hazal enseña, dice el Ruth Rabbah, el santo bendito sea trató de convertir al rey Hizkiyahu en el Mashiach y de convertir a Sanjerib y sus ejércitos en Gog y Magog. Pero como él, Hizkiyahu, no habló alabanzas de Akadosh Baruj Hu, entonces Akadosh Baruj Hu se ocultó. Y entonces dice que nuestros sabios establecen una conexión entre la guerra contra Sanjerib, que fue el reino asirio, y la profecía de Ezequiel, afirmando que esa podía ser la historia. Sin embargo, el Abarbanel, Don Itzhak Abarbanel, en el siglo XV, habla de la siguiente, interpreta la profecía de Ezequiel, obviamente mucho tiempo después, sobre los cristianos, los hijos de Edom, que están destinados a venir a la tierra de Israel. Es posible que se refería a las cruzadas, los de la última de las cuales tuvo lugar 200 años antes de la época de Abarbanel. Además, Abarbanel, que fue expulsado de España por los cristianos, interpreta los hechos descritos en estos capítulos como la venganza de Dios sobre los cristianos por sus hechos, rechazando la interpretación cristiana que atribuye los hechos a su fe. Por lo tanto, dicen los Jajamim, obviamente tenemos todo un escenario muy importante. Dice la Gemara de Shabbat, Rabbi Shimon ben Pazzi dijo en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, quien lo tenía aprendido de Bar Kapara, cualquiera que celebre las 3 comidas festivas en Shabbat se salva de 3 castigos. O sea, la primera seudá, la segunda seudá y la seudá Sherishit, el sufrimiento que precede a la llegada del Mashiach y el juicio del Geinom y la guerra de Gog y Magog. Entonces, eventualmente, eso es lo que parece ser que los Jajamim nos están observando y cada intérprete del Tanakh, que son muchos, eventualmente nos hablan de una batalla muy, muy particular, de la cual hoy pudimos tener un pantallazo pequeño, pero espero que haya sido útil para el aprendizaje, por lo menos en 45 minutos. Que tengamos Moadim Lesimha y ya los vamos a dejar en presencia
no iba a dar yo 2 clases. Ahora la clase que viene es mejor todavía, que es mi primo hermano, que es el Rab Marcos Maraví, Mordejai Maraví, que está en Buenos Aires y si bien para él es temprano, en esta hora queremos decirle que estamos muy ansiosos de poder invitarlo y escucharlo, y cuando esté acá en Israel, Bezrat Hashem, que pueda venir al Bet Midrash sin corona, sin pandemia, sin nada, para darnos clases aquí. Así que le damos la bienvenida